Hola, nos volvemos a encontrar. ¿Qué tal? Espero que puedas ir avanzando lenta y seguramente en estos ejercicios, esta tercera semana de ejercicios que ya no se encuentran, en esta meditación que podríamos llamar unción en Betania. Te recuerdo la petición para esta tercera semana, el conocimiento íntimo del amor de Jesús que se entrega por mí. Y el fruto que pedimos, el sentir dolor por mis pecados, Cristo que va por ellos a la pasión. En esta contemplación en particular, estos ejercicios que vamos a hacer, te invito a que puedas tal vez pensar esta petición en particular, este fruto que deseamos alcanzar, porque es muy motivadora esta unción de Betania. Personalmente, es muy sentida para mí esta contemplación que me ha ayudado muy mucho, te la comparto. Y entonces algunas invitaciones que tienen que ver con esta composición del lugar que vamos a ir haciendo contemplación. Recordemos que la unción en Betania se da con este Jesús que va camino de Jerusalén. Betania, diríamos así, ya entrando en el tema directamente, podríamos llamar el lugar de la unción, en el sentido más hondo de la palabra, esta experiencia de ser ungido por el Espíritu de Dios. Aparecen imágenes y asociaciones muy cercanas y muy fuertes en esta contemplación de la unción de Betania, en la cita de Juan, que ya te voy a compartir, el perfume, la experiencia de la vida nueva prometida que se preanuncia, contemplación anterior con la resurrección de Lázaro, con la visita de Jesús a Marta y María. En esta contemplación en particular, el derroche, la abundancia despreocupada, particularmente rodeado de la experiencia y de este proceso que se va dando muy particular en la vida de Jesús, que es el don y el regalo de la amistad. Los gestos sencillos, sentidos, acompañantes, podríamos decir, innecesarios pero presentes, como se da especialmente en esta escena. Particularmente un sentimiento asociado que es el sentimiento del consuelo, la contención, la escucha, la hospitalidad, la intimidad abierta, es decir, no intimista, esta intimidad que se abre a los otros y a otros proyectos o modos de hacer las cosas distintas a como tal vez uno las puede llegar a pensar. Pareciera ser entonces que en Betania aparece, diríamos, y sobre todo en particular en esta escena, un contraste. Frente a la crítica de Judas por el derroche de este perfume, este aceite que llena la casa, aparece esta crítica de Judas también perniciosa, puntual, frente a esta imagen calculadora y eficiente de Judas, de alguna manera retorcido y ladrón, malediciente, con esta imagen tan como, sí, retorcida, podemos decir, de las malas intenciones enmascaradas con buenos fines para las propias intenciones egoístas y personales. Va a decir explícitamente el texto que Judas critica porque podría haberse destinado esta suma grande de dinero que estaba detrás de este perfume caro en beneficio de los pobres. Pero se va a adelantar el evangelista a aclarar que Judas era ladrón y sacaba justamente de la bolsa común la plata para robarse. Frente a esta imagen de Judas aparece la otra imagen asociada con María, que se contrapone de alguna manera por una vida sanamente corriente, pero además una corriente vital. Y otro camino, podríamos decir, que va a Jerusalén, un camino como subterráneo. Es interesante porque aparece esta intuición de otro modo de proceder y de hacer las cosas. Y la intuición como modo de conocer. Es claro que Jesús va a confirmar la acción de María diciendo que ella estaba preparándolo para su sepultura
y que lo había usado ahora con antelación. Hay como en María otro conocer distinto de los hechos que el resto pareciera ser no darse cuenta. De alguna forma podemos en esta escena anclar los proyectos de Jesús y asociarse a ellos, aunque a veces duelan y uno no quisiera aceptarlos. María se asocia a este camino subterráneo, podríamos decir, porque va por debajo de lo que aparenta y de lo que los otros tal vez creen ver. María intuye, conoce, sabe y se adelanta de alguna forma a los hechos. Hay también detrás de esta escena de María, contrapuesta a la de Judas, una corriente de ternura, como otra caridad, podríamos decir, frente a la bandera de los supuestos pobres a los cuales Judas va a justificar y con las cuales va justamente a decir que por lo cual roba. Yo me anoté acá una invitación para unos ejercicios probables que puedas hacer. ¿Cómo abordar esta escena, esta contemplación de la unción en Betania? Hay muchas formas, a esta altura del partido seguramente ya te sentirás en confianza de alguna en particular. Yo te comparto algunas que te puedan llegar a servir. Por un lado, tal vez hacer un repaso pausado de la cita bíblica, en paralelo tal vez con alguna otra cita de Betania. La cita de la que yo estoy haciendo referencia es Juan 12, del 1 al 8. El Evangelio de Juan, capítulo 12, desde el versículo 1 hasta el 8. Tal vez te sirva, ten cuidado porque es larga, no te pierdas en esto, desde el capítulo 11 de Juan, versículo 1, donde ya aparece la escena de la resurrección de Lázaro, su muerte y luego su posterior resurrección y esta amistad que se va fraguando de esta Betania camino de Jerusalén. Juan 11, capítulo 1, completo, capítulo 12 hasta el versículo 11. Es larga, tal vez te pueda servir. La escena central, te repito, está en el capítulo 12 del Evangelio de Juan, desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Esa podría ser una lectura pausada de esta cita, como quien va ralentizando esta lectura hermosa. Otro ejercicio que te puede servir es una composición de lugar a partir de esta escena bíblica. Cristo en el centro, no nos olvidemos que lo esencial de la tercera semana es el ejercicio de la contemplación. Cristo en el centro de la escena de la composición del lugar, sus intenciones y su camino. Las distintas posiciones de los personajes que aparecen en la escena que son evidentes, el lugar de amor asumido por María. En esta composición del lugar tal vez, y acá sí, te invito si te animás a ejercitarte y si no lo has hecho antes tal vez, una purificación de los sentidos espirituales. En esto cabe una aclaración. Recordemos que nosotros conocemos los 5 sentidos corporales, los sentidos interiores también, la sinestesia, el equilibrio y demás, pero muchos padres espirituales y padres del desierto van a hacer referencia a estos sentidos espirituales que también necesitamos purificar los sentidos exteriores y también hacer un camino de apropiación de estos sentidos espirituales con alguno en particular. Es evidente que de alguna manera el sentido tal vez más fuerte que aparece en esta escena es el del olfato. Fuertemente la imagen del perfume que inunda la casa. Nos hacemos la imagen de un lugar que se completa, que se llena, que es abundante en presencia. Esta tal vez otro sentido de la ubicación espacial de los personajes en todas las escenas. De hecho, lo podemos hacer a esta purificación de los sentidos espirituales y acceder a esta composición de lugar por estos sentidos espirituales. También puede ser a través de los gestos. No nos olvidemos que el sentido que está detrás ciertamente es el de la presencia, el de la percepción a través del tocar, del mirar, del percibir por el olfato, por las distancias, por la ubicación de los personajes, los claroscuros que se dan con la mirada. Estos gestos
de alguna manera la mirada del espíritu que se nos permite detrás, el sentido y la percepción del espíritu. Y también está interesante una fuerte asociación a la proximidad cuidadosa y delicada y sentida a las heridas de otros. Es cierto que esta tal vez escena te pueda llevar a la experiencia de las heridas preventivamente acompañadas por nosotros o por otros hacia nosotros. En este sentido, es un ejercicio que se debería hacer con una respiración lenta, pausada, sin apuro, sin prejuicios, ¿no? Ya estamos en una tercera semana que nos permite esas cosas. Tal vez otro ejercicio asociado a este puede ser un cierto trabajo de estos sentidos espirituales, repasando de alguna manera un registro que podés hacer. Por ejemplo, si se han ido dando dentro y a lo largo de todos los ejercicios espirituales que ya venimos haciendo, cuál sea el o los sentidos que con más facilidad has percibido, se han ido dando, los que yo he recibido o dado con más empatía y disposición interior, es decir, con los que me siento más receptivo y cómodo o cómoda a la hora de poder percatarme de ellos. Te das cuenta que en esto ya es una contemplación. Yo dejo que esta realidad me toque, me impacte. Yo me permito percibirlos, ¿no? Tal vez también, o puede ser posteriormente, una sanación a través de alguno de esos sentidos espirituales y de algunos sentidos corporales heridos. Por ejemplo, porque no los registro en general, ¿no? Por ejemplo, no sé ver algunas cosas que hay a mi alrededor. De hecho, tal vez yo me dé cuenta o otros me hayan dicho, ¿no? Esta expresión de no te das cuenta, ¿no? Bueno, ahí hay algo que sanar, que purificar, que transformar, ¿no? Un registro que necesito permitirme hacer de empatía. Tal vez también puede suceder que esta sanación tenga que darse por el pecado que los ha marcado algunos de estos sentidos, ¿no? Y que los ha exacerbado o los ha ido anulando, viendo y tocando tal vez lo que no debía hacer o lo que me han obligado a percibir, ¿no? Olores, imágenes, percepciones de lugares y espacios que tal vez tengo malos recuerdos y por los cuales debo permitirme sanar, aceptar y convertir. Bueno, vos estás escuchando esta meditación, es necesario que al escucharla vos puedas definir alguna de ellas, ¿no? Esta contemplación, sintetizando, te darás cuenta que es una contemplación o un ejercicio donde la primacía la tiene fuertemente el Espíritu Santo. No es tan solo el buen espíritu, como nos va a enseñar San Ignacio de estas voces que debo ir percatándome, ¿no? Sino que es el Espíritu de Dios el que tiene que llevarme por esta contemplación. El Espíritu del Verbo es este Espíritu que lo lleva a Jesús hacia la cruz. Vamos camino de Jerusalén, Pero también y juntamente es un Espíritu de la luz, del brillo, de la gloria de la Pascua. Jesús va camino de Jerusalén, donde también se va a dar la Pascua de Resurrección. Por eso, esta contemplación es propiamente eso, ¿no? Un ejercicio de contemplación. Dejarse trabajar por Él, por esta fuerza del Espíritu. Unas notas que por último te dejo. Probablemente puedas o debas hacer una repetición de esta contemplación, siguiendo las notas que ya se nos han comentado respecto de las repeticiones, que no se hacen así nomás o simplemente volviéndolo a hacer. Ten en cuenta bien eso. Conversalo con tu acompañante, si es buena, si es necesario y por dónde. Y por último, es muy importante al concluir esta meditación que vos puedas reflectir y hacer al finalizarla el examen de la oración que ya bien venimos haciendo y aprendiéndolo a hacer seguramente. En particular en esta ya hay que anclarlos a estos exámenes de oración y no olvidárselos.
tomar nota precisa de, por ejemplo, recuerdos, emociones asociadas, sueños, proyectos, ideas o anhelos que has suscitado, dolores o heridas que te produjeron tal vez de compasión y de deseo de proximidad, tal vez el sentido corporal o espiritual que más se ha movido. Bueno, esta contemplación se las trae porque ciertamente tiene muchísima riqueza ya en esta tercera semana y bueno, te invito a poder realmente disfrutarla, contemplar y pedir esta gracia al Señor, ¿no? De poder acompañarlo hacia esta subida a Jerusalén. Te la recuerdo y repito, el conocimiento interno del amor de Jesús que se entrega por mí. Y el fruto, el sentir el dolor por mis pecados y Cristo que va por ellos a la pasión. Te acompañamos con nuestra oración.